hemos de insistir, una vez más hemos de insistir que las palabras de un texto no son usadas con existencia propia e independiente. Es decir, cuando estamos analizando, esto es muy importante, hermanos, cuando estamos analizando un texto de la Biblia para entender su significado, claro que es importante entender el significado de cada palabra en particular, pero no son palabras que tengan existencia propia o estén separadas del marco en el que se escribieron. Podemos analizar las palabras, pero en el marco en el que se dieron. Hay un riesgo en la hermenéutica y es el riesgo de sobreanalizar, es decir, meternos tanto en las palabras que es tratarlas aisladamente sin el marco en el que se están generando. Dice el hermano, son miembros del conjunto orgánico. Dos puntos, dice la frase, la oración gramatical, el párrafo, todas las palabras están estrechamente vinculadas a las que las acompañan y el valor o significado de aquella es determinado en gran parte por estas. Es decir, sí, las palabras tienen su valor, pero están en un marco, están en un contexto. Esto es importante tomarlo en cuenta, por ejemplo, en el caso de la redacción de Pablo. Pablo solía presentar un argumento y luego parece divagar, parece que se extiende en una idea y después la retoma lo que está diciendo, está ejemplificando, y mayormente cuando vemos su metodología. Pablo frecuentemente disputaba con un adversario imaginario. Dirás tú, pero ¿por qué en culpa? Cuando habla acerca de la elección, y dice Pablo, pues ¿puede el barro cuestionar al alfarero? No. Dice, ¿puede el hombre cuestionar a Dios? Tampoco. Está argumentando, pero a final de cuentas tiene una idea y solo está ejemplificando lo que está diciendo. Pablo especialmente vemos eso, donde parece perder el hilo, irse por otro lado, pero siempre regresa a lo que estaba diciendo, solo está ejemplificando, está ilustrando lo que está enseñando. Entonces dice el hermano, dice la frase, la oración gramatical, el párrafo, cada elemento del texto está unido a su contexto y su significado determinado en buena medida por Por esta razón es importante, aunque no siempre decisivo, como veremos, el estudio de las palabras y frases desde el punto de vista gramatical. Sí, hay que ver el significado de las palabras, su sentido gramatical, pero otra vez, aunque debemos ir en detalle con cada palabra, al final tenemos que volver al contexto para poder entender el significado. Dice el hermano que se espera que quien realice el trabajo de exégesis, hermanos, la palabra exégesis viene de una palabra buenos días, hermanos. Literalmente, exageo significa sacar a la luz. De allí que exégesis sea el trabajo del análisis y la interpretación de un texto.
Exégesis se utiliza en el ámbito cristiano, en la hermenéutica, pero también en el ámbito legal. Cuando los abogados interpretan la ley, tienen que hacer exégesis, tienen que ver no solamente la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Un ejemplo, en la Constitución de 1917 se pensaba abrogar la pena de muerte en México, pero el país todavía no estaba pacificado. Entonces se dejó la pena de muerte para casos en los que hubiera una rebelión, una cuestión de este tipo, poder ejecutar a la persona legalmente. La última vez que se ejerció la pena de muerte en México, si mal no recuerdo, fue en los años 60, 70 en San Luis Potosí, y todavía vive el juez que dictó pena de muerte. Pero el espíritu de la Constitución apuntaba a la abrogación de la pena de muerte. Debo decirlo, el presidente que abrogó la pena de muerte finalmente en México fue Fox. Una de las pocas cosas buenas que hizo fue abrogar la pena de muerte. En lo personal, hermanos, yo creo, a diferencia de muchos hermanos nuestros, yo creo que no tenemos derecho a la pena de muerte. Porque si se supone que la pena de muerte es una manifestación del aprecio y el valor por la vida, ya está probado que la pena de muerte no tiene efecto disuasorio. ¿Cómo se dice? Disuasivo. No tiene ese efecto. O sea, donde hay pena de muerte sigue habiendo delincuentes que hasta seriales, no tiene ese efecto. Lo que pasa es que cuando alguien delinque, tiene que hacerlo de manera que tenga los recursos para comprar su propia vida, porque aunque el derecho funciona mejor en Estados Unidos que en México, los ricos y los poderosos no son juzgados como los pobres allá, así, a ningún lado. La hermana Sandy dice que ella salió en el video donde iban persiguiendo a O.J. Simpson. Dice, ahí va mi carrito, dice, cuando él pasa por allí, y es un tipo pues que tenía el dinero y las conexiones, y en el juicio penal pues no le pudieron hacer nada, en el juicio civil sí, ya fueron sobre su dinero, ¿no? Y que es a final de cuentas lo que le interesa a la gente, allá, es que no me toquen el bolsillo, no tiene ese efecto. Yo creo que si nuestra posición es manifestar el respeto por la vida, debe ser también el respeto por la vida de un criminal. Es mi punto de vista, pero hay hermanos que piensan lo contrario, y predicadores serios, respetados, tienen el punto de vista contrario, y cada quien, ¿no? El Estado de Israel, heredero directo de la tradición judía, nació sin pena de muerte. Solo implementaron la pena de muerte en el caso de crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes contra la humanidad, genocidio, cosas de este tipo. Es la única excepción. Fuera de allí no se aplica la pena de muerte, aunque sea un criminal serial, etc. Solo en casos de crímenes de odio es donde se aplica, y la razón es evidente por el Holocausto y todas estas cuestiones. Entonces, lo que quiero decir es que el intérprete está frente a la tarea de sacar a la luz el significado de una verdad bíblica, pero no solamente, como decía al principio, la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. De esto habla San Pablo también, y dice, por ejemplo, que la letra mata y el espíritu vivifica. Lo que estaba diciendo Pablo, en otras palabras, era el caso de los legalistas, que es que así dice, sí, pero ¿cuál es el espíritu de la palabra? ¿De qué está hablando? Un ejemplo,
Es claro, hermanos, que la disciplina eclesiástica es un principio bíblico vigente. Es decir, en tres casos. Se aplica la disciplina eclesiástica en caso de inmoralidad probada, que es bien complicado. Lo segundo, en caso de herejía. Y lo tercero, en caso de disensión, es decir, provocar división. Son los tres casos donde se puede disciplinar a una persona. Pero el espíritu de la disciplina no es la expulsión. El espíritu de la disciplina es la restauración. Pablo dice que el propósito es disciplinar a la persona considerándonos a nosotros mismos. Dice, no sea que lleguemos a incurrir también en la misma situación. En otras palabras, la persona disciplinada debe seguir congregándose. Debe seguir. Si acepta la disciplina, debe seguir congregándose. Porque ¿cómo va a mostrar su cambio? Si no solo así. Ahora, generalmente cuando alguien, por ejemplo, entra en inmoralidad, generalmente ya no quiere someterse a la disciplina, aunque hay casos donde sí. Miren, hace unos años hubo una reunión de la Convención Nacional en Guadalajara, en donde un hermano, líder de Guadalajara, estaba cuestionando a los oficiales de la convención porque estaban, me da pena decirlo, pero estaban encubriendo casos de mal uso de los recursos de la convención, o sea, vergonzoso, pero sucedía. Y se supo porque había misioneros que fueron deportados del país donde estaban porque no tenían dinero, no les mandaban sus fondos, y entonces el país les decía, para que estés aquí viviendo tienes que tener fondos. No, pues no tiene, pues entonces te vas porque no vas a vivir del país. Fue un escándalo y empezaron a investigar, y había un hermano, líder en Guadalajara, que estaba furioso por eso y estaba cuestionando a los líderes de la convención. Pero este hermano se había metido en un problema moral muchos años antes, y entonces un líder de la convención quiso chantajearlo diciendo, pues es que hay cosas allí que se saben del hermano que pues no quisiera mencionar aquí. Y dice el hermano, a ver, ahí estaba él. Dice, a ver, ¿de qué está hablando? Sí, yo reconozco lo que hice hace tantos años. Dice, le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a la iglesia me disciplinó, yo acepté la disciplina de la iglesia me restauró. Así es que, hermano, no me salga con eso. Dice, lo que yo hice ya se lo confesé a Dios, se lo confesé a mi esposa, se lo confesé a la iglesia, las iglesias lo saben, saben que fui sometido a un proceso de disciplina, la iglesia vio mi arrepentimiento, me restauró, así es que no me quiera chantajear con eso, no quiera agarrarme los dedos en el cajón con eso. Él entendía perfectamente, o sea, estuvo mal lo que hice, pero no me voy a apartar de Dios. O sea, voy a confesar lo que hice con vergüenza, y voy a aceptar la disciplina que me impongan, y en su momento espero que la iglesia me restaure, cosa que efectivamente sucedió. Entonces, el legalismo lleva a la persona a decir que se ha entregado a Satanás, pero el espíritu de la disciplina es la restauración. O sea, queremos que la persona vuelva a la comunión con Dios. Entonces, por eso es importante que el intérprete, el exégeta, no solamente lea la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Pueda ver la razón por la cual Dios dice esto y para qué lo dice. Esto significa que la tarea es espiritual y es intelectual. Es intelectual porque se trata de entender un texto antiguo, pero es espiritual porque se trata de aplicar a la vida diaria las verdades de ese texto. Y hermanos, es tremendamente emocionante cuando una persona entiende una idea y puede tener luz sobre ella. Una vez más, hace 15 días la hermana Sandy estaba leyendo un
texto de la clase de hebreo, y de pronto empieza bien emocionado a aplaudir, y nos llamó la atención, y dice la hermana, es que me llena de emoción, dice, de poder entender algo. Dice, antes eran las patas de la gallina allí, dice, y ahora eso tiene significado para mí. Dice, y no solamente un significado en el sentido de entender un texto, sino un mensaje moral y espiritual que está contenido en la palabra de Dios. Bueno, es una tarea seria porque la vida y la salud de la comunidad depende de una buena relación con la palabra de Dios, ni más ni menos, ni más ni menos. Sí, hermano. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Cómo la iglesia disciplina? Lo que se hace es, cuando hay, por ejemplo, supongamos, alguien se mete en un problema de inmoralidad, y se puede probar, porque no siempre se puede probar. Se puede probar que anda con otra señora, qué sé yo. Entonces se tiene que llevar a la iglesia y decir, pues aquí hay un problema de testimonio. Obviamente la persona tiene que estar allí. Y la última instancia es cuando dice la Biblia, ve y habla con tu hermano, si no te hace caso, lleva a 2 o 3 hermanos, y si no hace caso, llévalo a la iglesia. Cuando se llega a ese punto, pues se lleva a la iglesia y la iglesia invita a la persona pues, al arrepentimiento. Si la persona responde afirmativamente, entonces la iglesia decide, vamos a disciplinarlo. ¿En qué consiste esto? No puede tener roles de liderazgo, de autoridad, de servicio, por su testimonio, pero debe seguir en la iglesia, debe seguir congregándose. Cuando pasa el tiempo que la iglesia señaló y ve que hay un cambio genuino, entonces en otra sesión la iglesia se reúne y dice, bueno, pues es evidente que el hermano mostró frutos de arrepentimiento, necesitamos regresarle a la comunión. Y entonces ya la persona puede servir, puede tomar la cena del Señor, puede participar en la vida de la iglesia. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, hermano Estrada. Hermano, la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de la pena de muerte. Sí, claro. Sí. En el Nuevo Testamento. Yo creo que no, pero es una posición personal. Yo creo que no. O sea, el principio de justicia sí está allí, pero precisamente por respeto a la vida, necesitamos respetar incluso la vida de un delincuente. Por ejemplo, en defensa propia. Bueno, es diferente. En derecho, el bien tutelado de mayor jerarquía es la vida. Y en legítima defensa se puede, en aras de la defensa de la vida, se puede matar a otra persona, y es un derecho que está allí en la palabra de Dios. Lo que la Biblia condena es el asesinato. No matarás significa no asesinarás, porque había guerras de defensa también, y en la guerra se tenía que matar. Y otra, tenemos que ver el espíritu bíblico, ¿verdad? Sí. En algunas cosas. Hace un tiempo en una iglesia donde estuve, de donde nací, Sí. había una persona ambulante de las que están en el centro, que ya tenía una enfermedad terminal. Okay. Y ella sentía que pues ya, entonces ella quería bautizarse. Y fue aquí a San Roque, a la del norte, y no quisieron, a comerciantes no quisieron bautizarla, tenían que tener un estudio, o sea, claro. Y llegó a Bolaños y dijo el pastor, pues no, vamos a bautizarla. Ajá. O sea, que impide, no sea creído. Sí. Entonces, a veces las reglas. Sí, o sea, es que así se hace. Sí, pero el espíritu del evangelio, ¿cuál es? La persona quiere obedecer a Dios, está en una situación crítica. Pues adelante, o sea, Sí, la hermana lo mencionaba. Sí. Después de que lo bautizaron, Sí. los bautistas somos muy severos. Sí. Somos muy severos y somos muy
intolerantes. Adelante, donde guste, Bueno. donde guste. Y somos intolerantes y nos sentimos como que estamos exentos. Sí. Y es una tristeza. Buenos días, hermano. Es una tristeza, pero es una realidad Sí. en el mundo bautista. Sí. El riesgo siempre es el legalismo, ¿no? Recuerdo un libro que se llama El despertar de la gracia, y es un libro donde la introducción del autor dice: los pastores, dice, van a estar siempre listos para pelear por la iglesia cuando ven problemas doctrinales de este tipo. Dice, pero curiosamente no siempre están muy alertas frente al legalismo, porque hace que de alguna manera la vida funcione, pero se priva la Biblia de su espíritu, del amor, y es un riesgo. O sea, todos los grupos estamos en eso, todos los grupos estamos en eso. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, hermano Rosario. La otra vez estaba leyendo acerca de la pena de muerte en Sí. Estados Unidos, Sí. en una literatura cristiana, en una Sí. revista, y dice que pues allá hay algunos estados que sí la practican, Sí, otros sí, que no. claro. Entonces dice que se hizo una encuesta de los estados que la practican y los que no la practican, y pues dice que no vieron donde se practica la pena de muerte, no vieron pues ninguna disminución de los niveles de delincuencia, sí, entonces sea hermano, pues no cabe. No tiene el efecto que supuestamente debía tener. Sí. Hermano Javi. Con lo de exégesis, hay Sí. otra palabra que es eisegesis, cuando los hombres le dan la interpretación que ellos quieren que diga la Biblia. Sí. Cristo es la exégesis de Dios. Sí. Cristo dio a conocer al Padre. Sí. Entonces, si Cristo dio a conocer al Padre y le da toda la gloria al Padre, nosotros también tenemos que darle la gloria a su palabra, dice, Sí. y a su nombre. Sí. Y es un trabajo delicado, como Sí, se suele decir. sí, miren, es muy emocionante porque es buscar entender el corazón de Dios, ni más ni menos, más allá de parábolas, es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ahora, efectivamente, como dice el hermano Javier, el Evangelio de Juan dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice la Reina Valera 60, Él lo ha dado a conocer, pero se usa el verbo exageo, que es sacar a la luz, lo que significa que efectivamente Cristo sacó a la luz a Dios. En la antigüedad cristiana había un debate entre cuál era el Dios verdadero, el Dios del Antiguo Testamento o el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento eventualmente se veía como un Dios que mandaba masacrar pueblos, apedrear personas, y había la idea de que era un Dios malo. Al menos los gnósticos decían eso. En el Nuevo Testamento, la visión que tenemos de Dios es un Dios de amor, de misericordia. ¿Cuál es la verdadera imagen de Dios? Las dos. Dios es amor, pero es justicia también. O sea, no podemos mutilar atributos de Dios para elegir los que nos gustan. Hay personas que piensan, como Dios es amor, Dios tiene que ser tolerante con todas nuestras maldades, nuestras perversidades. Ese es el trabajo de Dios. Imagínense usted. No, Dios es ambas cosas. Dios es justicia y es misericordia. ¿Sí, hermano Ramón? Estaba diciendo que para la interpretación de la palabra de Dios había dos. Bueno, yo entendí que eran dos. Sí. El espíritu y la inteligencia. Y la letra. Ok. La letra, sí. La letra es, ¿qué dice el texto? Pero, ¿qué quiere decir el Espíritu Santo con esto? ¿Cuál es el mensaje que contiene? ¿Sí, hermano? Era bien claro, ¿no? Cuando leemos los evangelios. Una cosa decían los escribas y fariseos, y Cristo daba el Espíritu. Sí.
Sí. Daba clemencia, amor, misericordia. Sí, sí. perdón. Y en algunos casos, hermanos, Cristo afiló más la espada, en el caso del matrimonio, porque en el tiempo de Cristo el divorcio era el pan nuestro de cada día. Vaya, por sorprendente que parezca, buenos días hermano, por sorprendente que parezca, hace tiempo estaba estudiando el tema de las mujeres en la vida de Moisés. Y me pareció bien interesante porque las figuras determinantes en la vida de Moisés fueron mujeres. Su madre, su hermana, la hija del faraón, su mujer, Zipporá, y después la Cushita, ¿no? 4 mujeres que fueron determinantes en la vida de Moisés. Me pareció muy interesante porque desde una perspectiva muy estricta, pareciera que Moisés creció en un contexto disfuncional. Su padre no aparece por ningún lado y de pronto su mujer desaparece y Moisés se casa con otra. Y entonces fui a fuentes judías y en ambos casos decían, es que el papá de Moisés se divorció de su mamá. Es que Moisés se divorció de su mujer. Y me parecía extraño que los rabinos fueran tan insistentes en el asunto del divorcio, cuando no es la única opción. Pudo haber sido que murieran la mujer y el padre de Moisés. El hecho es que para ellos, ahora como ocurrió en el pasado, el divorcio estaba a la mano. Y Cristo retomó el precepto, pero afiló más la espada y dijo, no, solo en caso de infidelidad. Porque la Biblia dice que se podía repudiar a la mujer si se encontraba en ella algo indecente. Y algunos rabinos decían, algo indecente es que se le queme la sopa. Algo indecente es que cuando te hable, el vecino oiga. Eso es indecente. Y Cristo estaba en la línea. No, esto tiene que ver con infidelidad. Física o espiritual. Es decir, si la mujer era adúltera o si seguía dioses ajenos. Sí, hermano Estrada. Dice también en lo que dice agudizó las manos. Sí. ¿Se oíste que fue dicho? Más yo os digo. Sí, o sea, no solamente era un mensaje de amor, eventualmente era un mensaje para volver al espíritu de la palabra. E incluso recuerdan el argumento de Cristo, dice, entonces, ¿por qué Moisés nos dio derecho a la carta de repudio? Por causa de la dureza de nuestros corazones, pero en el principio no fue así. Ahora, también es cierto, hay veces en las que no hay otra salida. Hay relaciones que llegan a ser tan tóxicas que es más sano separarse. O sea, cuando se ha luchado y la relación es tóxica, pues a veces es más sano cada quien por su lado, ¿no? Pero Cristo dio un mensaje de amor, pero en algunos casos afiló más la espada. ¿Cuándo? Cuando trataba de rescatar el espíritu de la palabra. Ahora sí, como dijo mi hermano Javier, el exégeta por excelencia es Jesucristo. El intérprete por excelencia es Jesucristo. Él interpretó la palabra y interpretó al Padre y los dio a conocer. ¿Ok? ¿Qué dice el texto? Dice, no vamos a entrar aquí en detalles sobre las particularidades de las gramáticas griega o hebrea. Será conveniente, no obstante, que mantengamos algunos puntos elementales básicos en toda la labor de interpretación. Cuando alguien tiene acceso a las lenguas bíblicas, pues tiene una bendición y una responsabilidad. Pero, hermanos, estrictamente hablando, no es indispensable. Hoy en día hay recursos
comentarios bíblicos a los que podemos tener acceso para entender el sentido de un texto. Existen páginas como eSource, como Plus Bible, donde usted va a encontrar cientos de libros y obviamente hay algunos autores más recomendables que otros. Ya sabe uno lo que escribió Carlos Spurgeon, lo que escribió Calvino, lo que escribió Lutero, lo que escribe MacArthur, Piper, R.C. Sproul. O sea, son intérpretes serios, sanos. Pueden tener diferencias entre ellos, pero en general es gente muy seria en el trato de la palabra de Dios. Y ya sabe uno, hay que ir con intérpretes serios, porque en internet va a encontrar usted de todo, montañas de basura, y sabe uno, no, hay que ir con predicadores serios que predicaban y vivían lo que predicaban, o que predican y viven lo que predican. Dice el hermano Darren Koff, dice John Piper es un peladito, dice chaparrito, flaquito, dice no das 3 cacahuates cuando lo ves por él, dice pero se sube al púlpito y se convierte en un león. Me recordó al hermano Edén Maldonado, que predicó en el culto de clausura de la convención. Lo llevaron en silla de ruedas, con andadera, se sube al púlpito, tiene cerca de 90 años, como decía Martín Pereda, Padre Santo, o sea, es de esos predicadores viejos, o sea, celosos del evangelio, predicando con ardor. Y lo interesante es que hizo un llamado a los jóvenes y dice, y voy a empezar por mi casa, le voy a pedir a David, mi nieto, que pase por favor al frente, y le entrega el bosquejo del sermón que predicó y le dice, este sermón ya no lo voy a volver a predicar más, te lo entrego a ti, ahora tu responsabilidad es predicar. Qué edificante ver gente así, o sea, que a sus 90 años con ese celo por la palabra, por ese celo por la predicación. No te predican un evangelio de salud, dinero y amor. Te predican el evangelio de la negación del yo, de la vida crucificada, del seguimiento de Jesucristo. Ese es el evangelio. Gente que toma en serio la palabra de Dios. Y es nuestra tarea. Dice el autor, no vamos a detenernos ya en cuestiones de las lenguas bíblicas, aunque hay que tener eso en cuenta. En español dice, la construcción sintáctica de la oración admite gran variedad de órdenes de las palabras. Hermana Sandy, en la frase hebrea, en la sintaxis hebrea, ¿con qué palabras empieza la oración? Con un verbo, siempre. A menos que se quiera enfatizar otra idea, pero en hebreo la frase empieza con el verbo, cosa rara para nosotros. En español hay flexibilidad, uno puede invertir el orden para enfatizar una idea. Digo, en la Biblia también ocurre, pero dice el hermano que el español permite mucha flexibilidad, y entonces cuando echamos mano de la sintaxis en español para traducir, dice que el escritor goza de gran libertad para determinar el orden según el cual se quiere enfatizar la idea. Están traduciendo cuál es la idea más importante, esta. Entonces hay que invertir el orden de las palabras para enfatizar. El inglés en ese sentido es muy estricto, muy estricto. Español es más flexible, mucho más flexible. Entonces dice, utiliza los recursos de la lengua para expresar la idea. Tenemos la ventaja de un idioma sumamente rico. Le dicen a Tim, le han preguntado varias veces, el hermano que trae chicas a aprender español,
o jóvenes a través de España. Le preguntan, ¿cuál idioma te gusta más? Y dice, el español. Y habla español, sabe hasta las groserías. Dice, él estudió letras. Dice, en letras en inglés te enseñan a Shakespeare. Dice lo que se estudia, porque para ellos es el epítome de la literatura. Dice, cuando vine a México, a Querétaro concretamente, y hablé con gente que estudiaba letras, dice, no solo estudiaba a Shakespeare, a Cervantes, a Tirso de Molina, a García Márquez. Dice, para mí fue como cuando Colón llegó a un nuevo mundo. Dice, descubrí un mundo con una literatura inmensa. Dice, inmensa. Dice, fue un descubrimiento para mí. Dice, me sentía avergonzado de lo que había estudiado en la universidad. Dice, era un fragmento de un universo. Es el fragmento anglosajón. Dice, cuando tuve acceso a la literatura española, dice, descubrí un universo que no sabía que existía. Y obviamente se echó el clavado. Se imbuyó en la literatura española y ahora usted le cita a cualquier autor en español y él sabe de quién se trata y conoce su obra. Es un hombre muy, muy, muy estudioso, muy erudito, y dice, descubrió un universo un universo paralelo que yo no sabía que existía. ¿Por qué dice allá la idea es Shakespeare es lo máximo? Y sí, o sea, la verdad es que incluso llega a decirse, si quieres conocer a Dios, lee la Biblia, si quieres conocer a los hombres, lee Shakespeare, pero no solo a Shakespeare, o sea, lea Cervantes, o sea, hay un universo. ¿Y qué decir de la literatura rusa, por ejemplo? ¿Cómo se llama? Isaí es experto en literatura rusa. Le lee pasajes enteros de memoria de Tolstoy, de Dostoyevsky, muy, muy estudioso. Es una literatura muy densa. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que las lenguas tienen recursos que el intérprete debe utilizar para expresar con mayor claridad el mensaje. Hay culturas limitadas. Por ejemplo, en Oceanía había un pueblo que no tenía ovejas. ¿Cómo traduces el Cordero de Dios? Lo más parecido a una oveja, es decir, un animal que dé pelo y carne, era el conejo. Entonces tradujeron el conejo de Dios, que para nosotros sería motivo de risa y escándalo, pero lo que están haciendo es aplicar el mensaje a una cultura que entienda de qué se está hablando. Hermano Estrada. Así está lo de ese libro que sacamos se llama El Hijo de Paz, ¿no? Ah, sí. La tribu de caníbales. Sí. Para ellos salió el Hijo de Paz. Sí. Es una historia tremenda. El autor del libro estuvo aquí en Querétaro hace unos 20 años. Es una historia de unos misioneros, él era médico, si mal no recuerdo, que se van a Papúa Nueva Guinea, a esa zona, y van a vivir con una tribu de caníbales. Dice, eran tribus que tenían guerras y odios ancestrales. Como ellos eran médicos, pues ayudaban a las mujeres a traer a sus niños al mundo, curaban a los heridos, a los enfermos. Dice, pero las guerras eran cíclicas. De pronto había algo que pasaba y se agarraban. La otra cuestión, ellos empiezan a contar la historia de Cristo y hablan de la traición de Judas y todos empiezan a celebrar y a gritar celebrando a Judas, porque el valor más alto en su cultura era la traición. La idea era engañar al enemigo para poder matarlo después. Era todo un arte para ellos. Y los misioneros dicen, ¿cómo le predicas el evangelio a una tribu para la cual la traición es la máxima virtud? Y estaban bien desanimados, y entonces vuelve otra guerra tribal, y ellos dicen, si siguen en la guerra,
con la guerra nosotros vamos a ir de aquí, no podemos seguir aquí. Les curaban a los heridos y todo, dice, pero esto no puede seguir así. Y entonces se reúnen los ancianos y dicen, pues tenemos que hacer la ceremonia del Hijo de la Paz. Cuando había dos tribus enemigas, cada jefe le daba al otro un hijo suyo. Intercambiaban hijos. Y mientras el hijo viviera, él era el hijo de la paz. No podías atacar a la otra tribu porque tu sangre estaba allá. Era de la otra tribu ahora. Mientras estuviera vivo, podía garantizarse la paz. Y hermanos, el Espíritu Santo los llevó a decir, Dios y el hombre estamos en guerra, pero Dios envió al Hijo de la Paz y ¡pum!, se convirtieron en masa. Se convirtieron en masa. Dejaron el canibalismo, las guerras tribales y se convirtieron. Muchas aldeas. Sí. Y es gente que sigue semidesnuda, o sea, la idea no era aculturarlos, era que sean cristianos en su mundo. Y sí, o sea, gente que se convirtió. Por eso la tarea del exégeta es fascinante. Porque es ir del corazón de Dios al corazón de los hombres. Más ni menos. Utilizaban todo, por ejemplo, para celebrar la Santa Cena. Nunca llevaron los excedentes de la copa. Sí. Utilizaban también una bebida que ellos tomaban. Sí. Con esta celebraban la Santa Cena y con los vasitos que ellos Sí. Y la casa, las chozas, un templo, igual no lo hicieron de material. Sí. Para que sea fácil el evangelio. Sí, en Nicaragua hubo un hermano que fue una influencia decisiva en mi vida. Era un evangelista, o es un evangelista, no sé si viva debe tener más de 80 años ahora. Y él comentaba que en un lugar de Nicaragua, que se llama Masaya, hacen unos vasos con unos coquitos que se producen ahí, es como un guaje, y los labran, los pintan, y dice que la cena del Señor la toman allí en su iglesia con vasos de Masaya. Son unos coquitos, los hacen vaso, dice, se trata de eso. El otro extremo, y es un riesgo, es, ¿cómo decirlo? Hacerlo, trivializar tanto las cosas, que hoy en día en Estados Unidos hay personas que se preguntan, ¿por qué para cultural no tomamos la cena del Señor con Coca-Cola y con galletas? O sea, es irse al otro extremo. Sí hay que aculturar, pero no se trata de trivializar. O sea, sí, el pan y el vino son símbolos, pero son símbolos de algo sagrado, el sacrificio de Cristo. ¿Sí, hermano? También en otras culturas, por ejemplo, la forma de adorar a Dios son muy... Sí, los africanos, sí. Y yo les comentaba del hermano Woody Orland, un misionero, estuvo 25 años en África, 20 en Zambia y 5 en Malawi. No era el misionero norteamericano típico, gordito, bien alimentado, no. Estaba flaco, arrugado por el sol de África, su esposa igual. Se vinieron a Morelos, hicieron un trabajo increíble en Morelos, increíble. Unieron a los pastores, un trabajo tremendo. Y en alguna ocasión vino el hermano Woody y habló de que en África los bautistas danzan. Y le pregunté, hermano, ¿cómo se distingue entre una danza para Dios y una para el mundo? Dice, cuando es para Dios mueves el tronco, o a veces los pies, dice, pero no mueves la cadera. Dice, no hay ninguna connotación de sensualidad. Dice, es las manos o los pies, dice, nada más. Cuando es para el mundo, los africanos saben cómo mover el bote.
O sea, saben muy bien cómo, sí, hermanos, o sea, uno, digo, es la razón por la que cuando Jorge estaba chiquillo, un día le pregunta a la hermana Ciela, ¿y qué quiere ser de grande? Me dijo, negro. ¿Cómo que negro? Sí, dice, cantan bien, tocan bien, juegan bien, bailan bien, dice, quiero ser negro, dice, hacen dinero, dice, quiero ser negro, ¿no? No, se trata de siempre conservar el respeto por lo sagrado. El respeto por lo sagrado. Preguntas o comentarios. Siempre. Esa pregunta se le hicieron al doctor Sproul. Un alumno le dijo, Sí. oye, ¿por qué no hacemos la Santa Cena con Coca-Cola y una hamburguesa? Sí, sí. Dice que se enojó tanto el hermano Sproul Sí. que explotó y le dice, porque Cristo no santificó la Coca-Cola ni la hamburguesa, santificó el pan y el vino. Sí, o sea, es eso, o sea, sí hay que adaptar a la cultura, pero no trivializar, no jugar con lo sagrado. ¿Ok? ¿Comentarios o preguntas? Ok. Yo tengo una Sí, pregunta sí, dígame. personal para usted. ¿Sí sabe que se murió en Contreras? Sí. Antier. Sí, lo vi ayer, tenía 99 años. Fue mi director en el seminario. Fue director del 67 al 83 en el seminario. Era un tipazo increíble. Él peleó en las Islas Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Era paracaidista. Cuando tenía 90 años, un día llega con toda la cara así raspada. ¿Y qué te pasó? Le dice la hermana, la esposa. Y le dice, lo volví a hacer. ¿Qué? Me aventé en paracaídas, pero frenó con la cara. Pero feliz porque cuando era joven lo había hecho en las Filipinas. Y dice, y tenía ganas de volver a hacerlo. Él nos ofrecía un curso, nos daba un curso que se llama Disciplina Cristiana, en la que no solamente hablaba de la oración, del estudio bíblico, sino también del ejercicio físico. Y mientras uno tomaba ese curso, tenía que salir a correr todo el curso. Tenía que salir a correr en la mañana, era parte de la tarea. Y él decía, él era corredor, era flaquito. Incluso una vez un compañero le hizo una broma y le dice, ay hermano Carter, usted siempre tan charales Atlas, le dice, que estaba tan charales Atlas. El hermano decía que él vio a su papá morir de insuficiencia respiratoria. Dice, fue una agonía, una pesadilla. Y dice, yo decidí, en lo que dependa de mí, dice, no quiero morir así. Y entonces puso a correr toda su vida. Y murió a los 99 años. O sea, una pérdida muy grande, muy grande. Un tipo muy erudito, muy sencillo, muy amable. Conoció nuestra cultura como pocos. Una figura. ¿Cómo se llama? Pat H. Carter. Pat H. Carter. Una vez cuando mi esposa era su secretaria, era voluntaria, estaba sirviendo allí y dice, alguien le mandó una carta a Estados Unidos, pero esa persona creía que para escribir en español nada más tienes que agregarle una O o una A y ya, es en español. Y entonces la carta decía, doctor Pato Cartero. Porque pensaba, va a ser en español, Pato Cartero, ¿no? Porque era Pat Carter, entonces Pato Cartero le ponen. No, una pérdida muy grande. No sé dónde vivía él era de Nueva Orleans, él era de Luisiana. Su mamá era de origen francés, su papá de ascendencia inglesa, y su papá fue un borrachales de marca, hasta que se convirtió. Su papá, y termino con esto, hermanos, su papá estuvo en Tampico en la intervención norteamericana, cuando los gringos invadieron México, que fue en el
no sé si fue como el 14, creo, 1914. Dice que él venía con los marines, y dice, llegaron los barcos y él se le ocurrió salir a conocer Tampico. Sale con su uniforme, va por las calles de Tampico y se encuentra unos soldados mexicanos que lo vieron, el gringo andaba allí y dice, y ese día descubrí para qué sirven los pies, dice. No, hombre, dice, llegó al barco como los beisbolistas barriéndose, dice. Llegó subiéndose al barco porque venían atrás de él. Luego el hermano, dice el hermano Carter, su papá, dice, después de esa experiencia desarrolló una pasión por México y soñaba que Dios le iba a permitir comprarse un barco para venir a predicar a México. Dice, nunca pudo, era pastor su papá, ya después. Dice, pero dice, él no pudo, pero yo sí. Su papá estudió el seminario en el tiempo de la Gran Depresión. Dice, no había para comer. Dice, vivíamos en el seminario en una carpa en el jardín del seminario. No teníamos para pagar la renta. Dice, pero Dios lo llamó y el hombre se preparó. Y bueno, él no vino, pero su hijo sí pudo venir a México. ¿Cuántos años, hermano? Más de 50 años. Más de 50 años. Y bueno, Dios lo llevó a su presencia. Ok, pausa, hermano.